El pasaje de hoy es 2 Samuel 19, versículos 1 al 15. Leamos juntos. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá, y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú, y todos tus siervos. Volvió, pues, el rey, y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, y para hacerle pasar el Jordán. Amén. Al vivir la vida, hay momentos en que claramente hemos vencido, pero el corazón sigue pesado. Hay momentos en que el problema ya fue resuelto, pero el alma se siente como encerrada en un túnel oscuro y profundo. En el pasaje de hoy, eso fue lo que le sucedió a David. La rebelión de Absalón fue sofocada, y la nación superó la crisis. Si miramos solamente la situación, aquel debía haber sido un tiempo de fiesta y de alegría. Sin embargo, David está clamando: mi hijo Absalón, atrapado en la tristeza y en la angustia. Los versículos 1 al 4 describen esta escena de esta manera. Dicen que la victoria de aquel día se convirtió en luto para todo el pueblo. Y los soldados que habían arriesgado su vida peleando por el rey, no entran a la ciudad cantando cánticos de victoria. Entran escondidamente, como personas que han pecado y huyen avergonzadas. Es una situación verdaderamente absurda. ¿Por qué llegó a ocurrir algo así? La razón que se ve en la superficie es que David quedó atrapado en sus sentimientos personales y privados, y por eso no pudo mirar correctamente la situación del pueblo ni su corazón. Por supuesto, puesto que su hijo Absalón había muerto, ese hecho sin duda trajo a David, como padre, un gran impacto y una profunda pérdida. Pero la razón fundamental por la cual se desarrolló esta situación fue el pecado que David había cometido. El precio de ese pecado era tan grande y tan mortal que podía hacerlo perder la razón. Algunas personas hacen esta pregunta. David pecó al tomar a Betsabé, pero escuchó la palabra del profeta Natán, se arrepintió y lamentó su pecado. Entonces, ¿no había terminado todo? ¿No había quedado resuelto el pecado? Y preguntan, David pidió perdón a Dios, y si Dios perdonó el pecado de David,
¿no debía terminar allí? ¿Por qué tuvo que seguir cargando así con las consecuencias del pecado? Por supuesto, a causa del pecado que había cometido, David lloró amargamente delante de Dios y se arrepintió. Y ciertamente recibió el perdón de Dios. Pero junto con eso, hay algo importante. David debía esforzarse por corregir y enderezar los problemas y las situaciones que se habían derivado de su pecado. Cuando David vio que Amnón había violado a su hermana Tamar, no tomó ninguna medida. En cierto sentido, el hijo siguió el camino que el mismo David había pavimentado mal. ¿Cuánto dolor no habrá sentido el corazón de ese padre al ver aquella escena? Entonces, como padre, debía haber mostrado una actitud responsable. Con una disculpa sincera, debía haber disciplinado a su hijo para que se apartara de aquel pecado. Lo mismo ocurrió con la venganza de Absalón contra Amnón. El hecho de no haber disciplinado correctamente a Amnón terminó influyendo también en Absalón, y David simplemente se quedó mirando cómo se desarrollaba todo. Así como David oró fervientemente delante de Dios pidiendo perdón por su pecado, también necesitaba, con mayor responsabilidad, esforzarse y actuar para corregir las partes torcidas de su vida. Aunque no pudiera actuar plenamente como juez, no debía evitar su propia vergüenza y debilidad. Tenía que enfrentarlas y hacer todo esfuerzo posible para que las cosas volvieran al camino correcto. David, que no produjo frutos dignos de arrepentimiento, enfrentó la tragedia de haber vencido, y aún así, no poder sonreír. Se encontró con la situación absurda de que el pueblo que debía cantar cánticos de victoria, se convirtió en fugitivo y se escondió dentro de la ciudad. Espero que la vida de David llegue a ser una enseñanza para nosotros. Que recordemos que el verdadero arrepentimiento delante de Dios no es solo una confesión de labios, sino producir realmente, en la vida, frutos dignos de arrepentimiento. Y que haya gracia entre nosotros para volver plenamente a Dios en todas las áreas torcidas de nuestra vida. Joab no pudo simplemente quedarse mirando a David llorar por la pérdida de su hijo. Joab fue directamente a David y le explicó la situación que se estaba desarrollando. Le estaba diciendo: al ver ahora las palabras y las acciones del rey, parece que el rey nos odia. Joab dijo que, si todos ellos hubieran muerto y Absalón hubiera vivido, el rey habría estado contento. Así, Joab reprende fuertemente a David por esa falta de responsabilidad y de virtud. Le dice que ahora debe levantarse y consolar el corazón de los siervos que arriesgaron su vida y pelearon en el campo de batalla. Y dice que, si David no lo hace, esa noche ninguno de sus siervos permanecerá con el rey, sino que todos huirán. Con un tono casi de amenaza, presiona a David de una manera muy dura. ¿Cómo se habrá sentido David al escuchar las palabras de Joab? Probablemente no se sintió nada bien. David había ordenado claramente que trataran con benevolencia a su hijo Absalón, pero el general Joab no escuchó esa petición de David. Y ahora Joab está reprendiendo a David con un tono muy fuerte. Desde el punto de vista de David, seguramente no fue algo agradable. Pero, hermanos, ¿cómo actúa David? Acepta las palabras de Joab. Ante la reprensión de Joab, que era algo dura y en algunos momentos pasaba los límites, David no da ninguna excusa. No da excusa alguna. Y si miramos el versículo 8 dice: entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Que el rey se haya levantado y se haya sentado a la puerta, no significa simplemente que cambió de asiento y se movió a la puerta de la ciudad. Esta expresión significa que dejó atrás su tristeza, asumió su responsabilidad pública como rey y volvió al lugar de la misión que Dios le había confiado. Las palabras de Joab, ciertamente, eran palabras dolorosas que traspasaban a David, palabras difíciles de escuchar. Pero David escuchó esas palabras de Joab como la voz de Dios. Las oyó como la voz de Dios que lo despertaba cuando por un momento había perdido la razón y no estaba actuando correctamente. Y obedeció esa voz. A veces, cuando estamos dominados por las emociones y olvidamos la misión que debemos cumplir, Dios despierta nuestro corazón por medio de las palabras que menos queremos escuchar. En esta madrugada, deseo que escuchemos la voz de Dios dirigida a nosotros. ¿Hasta cuándo vas a quedarte encerrado solo en tu tristeza y en tus heridas? Ahora levántate
y avanza hacia el lugar de la puerta que debes guardar, hacia el lugar de tu misión. Espero que escuchemos la voz del Señor que nos habla así. El Señor desea que no vivamos una vida arrastrada por las emociones ni por las circunstancias, sino una vida guiada por la misión. Cuando David volvió al lugar de la misión, entonces por fin comenzó un movimiento de restauración en toda la nación. Si miramos desde el versículo 9 en adelante, surge una discusión entre todas las tribus de Israel. Comienza a despertar en ellos esta conciencia. ¿Por qué dudamos en traer de vuelta al rey que nos salvó? Aquí vemos la espiritualidad madura de David. ¿En qué sentido? David no trató de recuperar Jerusalén por la fuerza ni por el poder militar. Más bien, envió mensajeros a la tribu de Judá, que lo había traicionado, y él fue quien primero extendió la mano. En el versículo 12 dice: «Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois». E incluso llega a recibir a Amasa, que había servido como comandante militar en el campamento de Absalón. A través de esta actitud de David, vemos la esencia del Evangelio. Creo que esto quizás sea el corazón del Evangelio. El rey extiende primero la mano de reconciliación a rebeldes, que merecían ser juzgados. Esta es la gracia que hemos recibido del Señor. David puso la unidad de la comunidad por encima de su propia sensación de haber sido tratado injustamente. En lugar de demostrar que él tenía razón, escogió el camino de mostrar gracia, salvar personas y restaurar relaciones. También será así en nuestra vida. En la vida que debemos vivir, la verdadera victoria y la verdadera restauración no comienzan cuando conquistamos y sometemos a otros. Comienzan cuando yo primero perdono y abrazo. Si miramos el versículo 15, vemos que David cruzó el Jordán y llegó a Gilgal. ¿Qué clase de lugar era Gilgal para el pueblo de Israel? Gilgal era más que un simple lugar geográfico. Para el pueblo de Israel, había sido reconocido como un lugar espiritual muy poderoso, donde su vergüenza fue quitada y donde el pacto de Dios comenzó de nuevo. Gilgal fue el lugar donde Dios hizo desaparecer toda la vergüenza de Egipto, y donde confirmaron su identidad como pueblo del pacto, al recibir la circuncisión delante de Dios. Y ahora David fue a Gilgal para lavar toda la vergüenza de lo que había hecho en el pasado y para afirmar correctamente su fe delante de Dios. Amados hermanos, deseo que el lugar de dolor, el lugar de lágrimas y el lugar de vergüenza donde estamos hoy se convierta en Gilgal. Dios clava en la cruz nuestras debilidades y vergüenzas del pasado y nos da valor para levantarnos de nuevo como pueblo santo que cumple la misión. Que todos nosotros podamos dejar atrás el dolor y la tristeza, sentarnos a la puerta, cruzar el río Jordán y avanzar hacia Gilgal. El Señor nos espera en Gilgal, deseando renovar nuestra vida, y también edificará firmemente nuestra familia y nuestro lugar de trabajo como el reino de Dios. Con esta fe, les pido sinceramente que todos nosotros abramos esta semana